Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar, vamos a respirar. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento. Solo quiero ser tu héroe y por querer hacerlo bien me sale mal, pero quéreme igual. Esta noche olvidemos los dolores y brindemos por la libertad, por toda la vida, por las cosas que pasamos. Muchas gracias por quedarse, muchas gracias a Javier que nos deja siempre el pase, nos da la posta de la noche por el 2 cada viernes en este precioso año que se está presentando, por lo menos aquí en el canal, donde nos juntamos cada fin de semana para cerrar estos días y juntarnos a compartir, en este caso, una edición más de Más que mis palabras. Gracias a Javier, a Cristian, a Gustavo, que ponen al aire una vez más esta producción de aquí del canal. Gracias por quedarse, por ser parte en este día viernes 21 de julio, después seguramente de haber disfrutado el Día del Amigo, seguramente muchos esperando el fin de semana para reunirse, porque los días de semana se complican un poco. Así es que para todos aquellos que se están reuniendo, que van a reunirse este fin de semana, pásenla lindo, no manejen si beben, cuídense. Y una linda fecha para, yo siempre digo que hay momentos especiales para recordar cuánto uno quiere a otro, cuán importante es el otro en la vida de uno. Bueno, el Día del Amigo tiene que ver con eso, todo el día mandando mensajitos, pero qué lindo, recibiendo, eso está bueno para momentos como los que estamos pasando, lo estamos hablando un ratito acá en el estudio. Momentos de mucha convulsión, de muchas idas y vueltas, de muchas revueltas, de muchos nervios. Está bueno a veces, quizás algunos lo toman como muy artificial, muy superficial, pero qué bueno poder poner una pausa, dedicarle momentos al amigo, a la amiga, poder usar momentos de tu vida para decir cosas lindas y también para recibirlas. Hay un poder muy grande en el poder del elogio. Cuando vos podés recibir palabras buenas de otro, también es necesario que uno pueda dar palabras también de ánimo y de elogios hacia el otro. Hay un poder muy grande y tiene que ver también con lo que uno pone también en esas palabras. Así es que una semana con muchas cosas, pero también muchas cosas bravas, pero también muchas cosas de las buenas. Así es que gracias por sumarse, Blanca, una televidente que en realidad no se suma, sino que una va descubriendo gente que lo veníamos diciendo en estos últimos programas, de cómo se van animando a contarnos que son parte de cada viernes por la noche en el 2 de nuestra audiencia. Así es que gracias, Blanca, por estar ahí. Marina Gallego en producción. Impecable, una vez más. Leandro también, muchísimas gracias por ser parte del equipo. Mi nombre es Teresa Coronel y como hace prácticamente 2 años en la pantalla del 2 Más que mis palabras, sigue siendo el momento de reunirnos para charlar de muchas cosas. Esta noche, en un ratito nada más, vamos a tener a la doctora Graciela Argüello, neuróloga, que teníamos, la verdad, muchísimas ganas de invitarla, estábamos esperando este momento y para hacerle algunas preguntas con respecto a la salud y cuestiones que tienen que ver con muchos diagnósticos o con muchas problemáticas que tienen que ver con la salud en estos tiempos tan rápidos y furiosos como la película. La verdad que hay enfermedades que tienen que ver con, después me va a decir la doctora si me equivoco o no, con los contextos históricos o cronológicos, bueno, nos va a explicar bien la doctora en un ratito nada más. Algunas formas de comunicarse con nosotros
Lo está haciendo Marina de manera preciosa a través de la página de Más que mis palabras. En la red social tenemos allí el perfil, y si no, pueden compartir algunos programas de los cuales ya estuvimos haciendo en el canal de YouTube Más que mis palabras también. Así es que allí podemos interactuar también. Es una forma de que estemos más cerca. Ahora sí, compartimos una breve pausa y volvemos enseguida con la doctora Graciela para compartir con ella una voz autorizada en lo que respecta a esclerosis múltiple y también al ACV.